y Citrus LLC, en adelante los notificantes, en el marco de la apelación de la resolución de pleno emitida por la Comisión de Competencia Económica de la República de Yajalón. En ese sentido, nuestra exposición se estructurará de la siguiente manera. Iniciaremos con nuestra pretensión para luego repasar rápidamente los hechos del caso. Continuaremos con alegatos de fondo para luego ir con alegatos adicionales y cerraremos con un colofón. En ese sentido, nosotros solicitamos a este tribunal que se declare la nulidad de la resolución de pleno emitida por la comisión y en consecuencia se disponga la aprobación de la operación conjunta. Para esto conviene repasar muy rápidamente los hechos y entender de qué trata el caso. Veamos primero cuáles son los agentes económicos involucrados. De un lado tenemos a Citrus LLC, una empresa que participa en el mercado de seguros utilizando Insurtech a través de su subsidiaria que es Ortec. Ortec ofrece seguros de tres tipos, básicamente: seguros de vida, seguros contra accidentes y seguros contra enfermedades. Del otro lado tenemos a Health LLC, un agente que opera un aplicativo de intermediación que brinda soluciones para usuarios del sector salud denominado Doctor App. Doctor App como plataforma ofrece servicios en tres segmentos. De un lado tenemos a los pacientes que acceden a servicios de consulta médica, adquisición de medicamentos por medio de la plataforma. De otro lado tenemos a los médicos, que son quienes tienen la posibilidad de brindar consultas privadas, agendar citas e incluso prescribir recetas por medio del aplicativo. Y el tercer lado tenemos a las farmacias, que son agentes dedicados a vender medicamentos y que también pueden hacer delivery por la app. Así las cosas, pasemos ahora a repasar la operación de concentración, que en resumidas cuentas consiste en la celebración de un joint venture con el objetivo de unir esfuerzos y transferir a Drapins, una empresa creada con estos fines, el control de la gestión de Doctor App y Ortec. Luego de una serie de estructuras mediante las cuales se van a transferir los activos y canjear acciones, el resultado final sería que Drapins pasaría a ser la titular tanto de Doctor App como de Ortec, y esta empresa sería manejada conjuntamente por Health LLC y Citrus LLC. El trámite del procedimiento se inició conforme a ley, solicitamos la autorización de la comisión, respondimos los requerimientos de información planteados, dimos ofrecimientos en el marco de la concentración. Sin embargo, el 15 de abril de 2021 la comisión rechazó la operación planteada y lo hizo básicamente porque identificó tres riesgos. El primer riesgo, que la base de datos es una ventaja exclusiva que sería de muy difícil réplica, por ser el único Doctor App, el único agente de su tipo en el mercado. El segundo riesgo, el hecho de que Doctor App podría utilizar su posición de dominio para quebrar las normas de datos personales y forzar el consentimiento de los usuarios. Y el tercer riesgo, el hecho de que el acceso a la base de datos de Doctor App permitiría a Ortec discriminar a sus clientes actuales y potenciales en materia de primas. Con todo esto claro, pasemos ahora a repasar nuestros argumentos dirigidos contra la resolución. Y queremos partir cuestionar el mercado relevante definido en la resolución de pleno, que ha sido mal definido. Y ha sido mal definido porque la comisión no ha motivado conforme a ley su delimitación y por el contrario ha renunciado a incorporar elementos esenciales para analizar el caso. Para esto es preciso tener en cuenta que la definición que hace la comisión es la que ustedes pueden ver ahora en pantalla, que básicamente identifica tres grupos de mercados: el seguro de ramos de accidentes y enfermedades, el seguro de ramos de vida y el de plataformas de servicios del sector salud. Y luego renuncia expresamente, como pueden ver en pantalla, a incorporar más datos o consideraciones sobre la definición. Creemos que esto es un error porque esto determina que la comisión haya tomado una decisión completamente descontextualizada y espaldas de la data que le habría servido para emitir una resolución mucho más técnica. De hecho, la definición del mercado relevante de la comisión en poco más de 2 párrafos lo que hace es omitir convenientemente casi toda la información sobre la estructura de mercado de seguros. No se menciona a la presión competitiva sobre Ortec o incluso su minúscula participación en el mercado. Tampoco considera la competencia potencial, tanto como resultado o como respuesta de otros agentes de la integración, como la posibilidad de agentes como clínicas o establecimientos de telesalud de poder eventualmente ingresar al mercado de aplicativos. Es además una resolución completa, es una definición completamente inmotivada porque no se sustenta en un buen marco de referencia, no considera de manera clara barreras de entrada y muchos otros elementos listados en la ley. Sin perjuicio de que la definición hecha en la resolución es completamente errada, nosotros vamos a partir de ese dato planteado por la comisión para poder estructurar a partir de nuestra argumentación. Pues coincidimos con opiniones de organismos internacionales como la OECD en el hecho de que finalmente en los mercados digitales conviene también centrar el foco de atención en la teoría del riesgo identificado, para poder así, dado el dinamismo y constante cambio de estos espacios, poder identificar eventuales riesgos para la competencia. Así, el primer riesgo identificado por la comisión tiene que ver con la base de datos como una ventaja exclusiva e irreplicable. Creemos que esto es un error, y es un error porque en el caso concreto la base de datos no es irreplicable. De hecho, conforme a las aclaraciones del caso, existe ya en Yajalón empresas dedicadas a vender bases de datos aseguradoras. Además,
la obtención de estos datos no está revestida de mayores complicaciones más allá de los costos que implica montar el software, porque es cierto, Doctor es un aplicativo nuevo y novedoso, sin duda, pero el software es común. De hecho, son muchos los software de intermediación y aplicativos que ya existen en el mercado. Y más allá del costo que implica claramente invertir y lograr montar el software a corto y largo plazo, finalmente esto es parte del costo que asumen los agentes al momento de ingresar de manera regular como sería en el mundo físico y no debería ser considerado una barrera de entrada. Además, no se ha considerado que existen otros agentes con la capacidad de reunir la información, como podrían ser, por ejemplo, las clínicas de salud privada o establecimientos de telesalud, que también concentran este tipo de datos pormenorizados sobre las necesidades médicas de los pacientes. Para esto conviene también gastarnos y preguntarnos cuándo los datos son un problema para la competencia. La práctica internacional en Facebook y WhatsApp del 2014, Microsoft y LinkedIn del 2016, Apple y en 2018, nos dice a grandes rasgos que evidentemente en mercados digitales los datos son un insumo fundamental y su concentración puede derivar en un problema para la competencia. Es cierto, cuando haya un bloqueo de acceso o bien a los datos o bien a las fuentes de los mismos. Sin embargo, esto en este caso no ocurre, señores miembros del tribunal, y no ocurre porque Doctor App tiene 4.300.000 usuarios, que es un número relevante, sin duda es un número importante a ser considerado, pero que conforme al referente para efectos demográficos, que según las aclaraciones del caso son los Estados Unidos mexicanos, representa apenas el 3.9% de la población nacional de Yajalón. Esto es un porcentaje bastante reducido y que si bien es completamente referencial y que sin duda podría ser matizado con algunas variables adicionales, nos sirve para graficar el hecho de que existe una amplia cantidad de data y de usuarios que no forman parte del aplicativo y cuya información podría y puede ser obtenida, deberá ser obtenida de todas formas por medios distintos. Incluso los usuarios que ya están actualmente en Doctor App no podrían no tiene ningún límite para brindar su información a otro tipo de usuarios, puesto que es común que los usuarios en aplicativos brinden datos personales a todo tipo de agentes, como podrían ser otras plataformas de comida, de intermediación en transporte, entre muchos otros. Aún si todo lo anterior no fuera suficiente para ser considerado, deben además considerar que nosotros hemos ofrecido en el marco de la operación de concentración poner la base de datos a disposición de terceros, como parte de ofrecimiento para mitigar el riesgo identificado por la comisión. Lo anterior, con dos límites, es cierto, el primero de ellos vinculado a la normativa de datos personales, pues resulta evidente que no podríamos, que la base de datos van a tener que ser anonimizadas para cumplir con estas reglas, y el segundo, el hecho de que el precio va a ser fijado por un tercero completamente independiente. ¿Para qué? Para garantizar que haya acceso finalmente a esta base de datos en el mercado. Así, la operación de concentración no solo va a beneficiar a Citrus LLC y Health LLC, sino que va a beneficiar al mercado en su conjunto, puesto que va a permitir que los agentes tengan acceso a un insumo que el día de hoy no tienen, como es la base de datos anonimizada de Doctor App. No obstante, este riesgo fue completamente ignorado por la comisión y rechazado sin mayor análisis o sustento. Por ende, el primer riesgo se encuentra completamente injustificado y queremos ahora pasar al segundo riesgo, que tiene que ver con la eventual violación de las normas de datos personales. Creemos que esto ya es una prospección excesiva y lo es porque la comisión en la práctica lo que está haciendo es asumir que la sola posición de dominio va a determinar que los agentes se comporten ilegalmente, lo cual es claramente un error. Toda concentración por defecto fortalece al agente económico resultante, pero ello no debe determinar como conclusión necesaria que se vaya a actuar de manera ilícita en el mercado. De hecho, la comisión está excediendo sus competencias, analizando infracciones a la norma sectorial y no un riesgo económico. Una cosa es analizar los efectos que tienen los datos a efectos de la competencia de los consumidores como un riesgo económico de la competencia económica, y una cuestión muy distinta es espetar infracciones puntuales a la normativa sectorial, para la que incluso existe ya una autoridad nacional competente conforme a las aclaraciones, que es la Autoridad Nacional de Datos Personales de la República de Yajalón. Así las cosas, la comisión no está facultada ni técnica ni legalmente para efectuar este tipo de análisis, y desde nuestro punto de vista resulta claramente muy difícil defendernos de una presunta infracción que sencillamente no hemos cometido. A todo esto debe adicionarse el hecho de que existen contenidos importantes en el caso que acreditan lo contrario a lo que plantea la comisión. Primero, el hecho de que no hay un historial de sanciones por parte de ninguno de los agentes notificantes. Ni Doctor App ni Ortec han sido jamás sancionados conforme orden del expediente por este tipo de cuestiones. Segundo, el ofrecimiento hecho. Nosotros, precisamente para cumplir con las normas de competencia de datos personales, hemos mitigado el ofrecimiento, lo cual da fe de nuestro compromiso con el cumplimiento de estas reglas. Además, no existen incentivos para que las empresas lleven a cabo esta infracción. Finalmente, Doctor App y Ortec no venden bases de datos, no venden publicidad, no somos Facebook ni Amazon, por lo que no tenemos realmente incentivos para virar el consentimiento de los consumidores o intentar torcerlo.
Y finalmente el hecho de que las cláusulas de confidencialidad el día de hoy, porque es cierto que esto probablemente va a cambiar a riesgo de como resultado de la operación, pero el día de hoy prohíben la venta de bases de datos, lo cual es también un antecedente importante que da fe de nuestro compromiso, de nuestro total respeto y de una conducta completamente lícita que no va a cambiar de la noche a la mañana como plantea la Comisión. Por ende, ese segundo riesgo se encuentra también completamente infundado. Le cedo la palabra a mi colega Sharon Espinosa. Muchas gracias y buenos días con todos. El tercer punto de riesgo identificado por la Comisión está relacionado con la discriminación de precios. Siguiente diapositiva, por favor. Para este punto debemos tener en cuenta tres cuestiones. ¿Aló? ¿Me escucha bien? Disculpe. Yo te escuchamos, pero un poquito. Sí. No veo las diapositivas, sí. ¿Puedo proseguir? Yo sí veo la presentación. Javier, yo sí lo veo. Continúa nomás, debo ser problema, debo tenerlo yo. Para este punto, como decía, debemos tener en cuenta tres cuestiones. En principio, el porcentaje de mercado al que se le atribuye a Ortec. Segundo, el tipo de mercado en el que nos encontramos. Y tercero, el comportamiento de nuestra demanda. A continuación se observan dos gráficos que van a ejemplificar el porcentaje de las primas emitidas en el mercado de seguros de vida y seguros de accidentes de enfermedades. Se observa que el porcentaje de primas emitidas en el mercado de Ortec tiene solamente el 0.07%, es el más pequeño. Asimismo, Meta de Vida tiene el 19.64%, es 100 veces más grande que la participación en el mercado, una diferencia totalmente abismal. El porcentaje de las primas emitidas en el mercado de seguros de accidentes y enfermedades, Ortec se mantiene como una de las firmas con menor porcentaje en el mercado, con un 1.87% en comparación a GMPJ, que es 10 veces más grande en el mercado. Debo hacer énfasis también en que la discriminación de precios no afectaría negativamente al consumidor. En primer lugar, ya que se ofrecería a los consumidores un precio personalizado, de acuerdo a sus necesidades, usando el análisis hecho por la base de datos. Es decir, el consumidor tendría la posibilidad de pagar un menor precio por un servicio que se estaría brindando. Eso implica que a mejor explotación de información permitiría la discriminación perfecta, que implica la maximización de ventas de seguros, en términos de cantidad, evidentemente, generándose así eficiencia productiva y ampliando la base del mercado. Dos puntos relevantes, entonces, nos situamos frente a un mercado altamente competitivo, lo cual nos permite inferir que frente a innovaciones de mercado, los agentes involucrados van a tener en el largo plazo a imitar y por ende a innovar, lo cual constituye una externalidad positiva para el mercado. Como segundo punto, dado que nos encontramos en un mercado competitivo, frente a un cambio mínimo de precios, nuestros consumidores pueden libremente migrar a otras firmas, las cuales ofrecen un servicio igual o similar a un mejor precio. Ese comportamiento es de subrayar porque evidencia la condición elástica de nuestro mercado. Por ende, esta tercera preocupación o riesgo identificado por la Comisión está económicamente infundada. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los alegatos adicionales, inicio con concentración y bienestar del consumidor. En el mercado con altos niveles de incertidumbre es más difícil encontrar competidores que, sabiendo que deseen invertir en búsqueda de innovaciones, ya que el riesgo del surgimiento de nuevos competidores y por ende de perder un segmento del mercado es altamente elevado. Esos casos, como es el ejemplo de las vacunas, el otorgamiento de licencias por parte del Estado estimula al productor a invertir en un nuevo bien o un servicio, el cual ante la ausencia de una promesa de monopolio quizás no hubiese existido. En este caso, en joint ventures, es necesario que pueda invertirse, que pueda permitirse, ya que de esta forma se fomentaría la innovación y se reduciría la incertidumbre dentro del mercado. Esto sería altamente beneficioso para los más asegurados, ya que podrían ver una reducción en su prima y conocer un mejor estado de salud médica. Y en caso de no sea así, los consumidores evidentemente pueden optar por otras aseguradoras, ya que Ortec tiene una baja concentración de mercado, como ya se había mencionado. De acuerdo al artículo 9, es permitido y es legítimo en casos particulares como el tratamiento sea necesario para proteger intereses vitales del titular y de otra persona física. Para este caso, los estados de salud de los clientes que operan por doctorado, por ejemplo, influyen en la prima de riesgo otorgada a cada uno. Dicha información puede afectar los derechos fundamentales de los involucrados, a menos que exista un consentimiento del titular o que esta acción otorgue o determine beneficios de salud para el involucrado. Por tal motivo, si la aseguradora que posee la base de datos obtenida del doctorado cumple con esos criterios de consentimiento y de beneficios de salud,
No estaría vulnerando, disculpen, el bienestar social. Al contrario, podría diversificar de forma más eficaz el riesgo por incertidumbre que existe en el mercado de seguros. Esto evidentemente beneficiaría a los aseguradores, a los asegurados, disculpen, ya que su prima estaría más acorde a su situación médica y a la aseguradora también, debido a que prestaría una función de producción mucho más eficiente. Me pasa a mi compañero Jeremy. Muchas gracias. Un segundo alegato adicional tiene que ver con la innovación disruptiva. El mercado al que pertenece Doctora existen incentivos para que los potenciales competidores busquen constantemente cambiar la estructura del mercado. Esta actividad constante de innovación en un mercado se le denomina innovación disruptiva. Es decir, el agente es aquel que va a redefinir productos y las relaciones entre negocios y consumidores. Asimismo, se debe tener en cuenta el alto grado de innovación que existe en el mercado de plataformas digitales para ofrecer servicios en el sector salud. Esto nos indica que, dado el alto grado de innovación en este mercado, es fácil para otras empresas ingresar en este mercado. Por lo tanto, el agente económico resultante de la operación Drapping no tendría, en teoría, poder de mercado. Es exactamente ese incentivo el que llega a las empresas a crear productos mejores y nuevos. Como menciona en su libro el economista Joseph Schumpeter, Capitalismo, Socialismo y Democracia, justamente observó que las altas ganancias sirven como cebos para atraer al capital hacia caminos inexplorados, produciendo así un veneral perenne de destrucción creativa, que da como resultados productos y servicios más nuevos y mejores. Por lo tanto, la innovación disruptiva, al afectar a los mercados, ya que puede crear o transformar estos, permite una mayor competencia en los diversos mercados, sobre todo en el digital, a diferencia de los mercados tradicionales. Asimismo, esto nos indicaría que el modelo de negocio de Doctora podría ser replicable y mejorado. Por ende, la base de datos que posee esta app podría ser elaborada por otras empresas, a fin sobre todo de ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes. Siguiente, por favor. Finalmente, un tercer alegato tiene que ver con la concentración de poder del mercado. Cabe mencionar que tanto Citrus Sinensis como HE operan en diferentes mercados, además que no son competidores entre sí, por lo tanto no existe una concentración de poder de mercado por parte del agente económico resultante de la operación. Asimismo, se debe tener en cuenta la baja concentración en los mercados que nos indica el índice de Harfinder-Hirschman, el cual arrojó de 1.110 puntos para el mercado de ramas de seguros de vida y de 1.318 puntos para el mercado de seguros y siguientes enfermedades. Por otra parte, como señala un artículo de la Common Issues Relating to the Digital Economy and Competition, elaborada por la American Bar Association, teóricamente, la posesión de grandes bases de datos podría crear poder de mercado para algunas aplicaciones. Sin embargo, no se debe de presumir que los macrodatos conduzcan al poder de mercado. Por lo general, los datos son replicables y la recopilación de datos de una empresa no puede excluir la recopilación de datos idénticos o sustituibles por otra. Además, los datos en sí mismos pueden no constituir un mercado adecuadamente definido, sino que puede constituir solo uno de los muchos insumos que afectan la calidad de un producto o servicio. En segundo lugar, los mercados de datos son característicamente muy dinámicos. En muchos contextos, los puntos de datos individuales se vuelven obsoletos rápidamente, lo que significa que una empresa que posee un conjunto de datos significativamente en un momento dado puede no disfrutar de ninguna ventaja a largo plazo sobre los competidores en base a estos datos. Además, las nuevas tecnologías emplean tipos de datos en constante evolución. Debido a estos factores que están presentes, puede resultar muy difícil para cualquier competidor establecido obtener una ventaja competitiva significativa y no transitoria a partir de un gran conjunto de datos o métodos particulares para analizar dichos datos. Siguiente, por favor. Finalmente, por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos que se declare la nulidad de la resolución del Pleno por contravenir las normas de competencia de Yajalón en tanto. Es una resolución inmotivada y carente de sustento, todos los riesgos identificados son improbables e inverosímiles, y finalmente contraviene la ley de competencia al no considerar un adecuado marco de referencia ni analizar los ofrecimientos hechos, así como las condiciones puntuales de los mercados digitales. Muchas gracias. Perfecto, bueno, ahora sí les doy la palabra a la autoridad para que continúe con su planteamiento del caso. Con el permiso del tribunal, compartir pantalla también. Sí, por favor, claro. Perfecto. Honorable tribunal y público presente,
Mi nombre es María Ignacia Osa y junto a mis compañeros vinimos en representación de la Comisión de Competencia de la República de Yajalón para ejercer su defensa en el marco de la presente evidencia. En esta audiencia, y en virtud del capítulo 9 de la Ley de Competencia Económica de la Nación, esta dirección solicita que la concentración objeto del presente juicio de nulidad no puede ser aprobada al imponer riesgos al proceso de competencia y libre concurrencia en el mercado, en virtud de los artículos 30 y 34 de la Constitución, como también 61, 72, 73 y 74 de la ley ya mencionada. Su excelentísima señoría, para una mejor presentación, es importante situarnos en el contexto que el mundo está viviendo hoy en día a raíz de la pandemia generada por el COVID-19. Y es en esta área, en los cuidados de la salud, donde actualmente muchas jurisdicciones se encuentran frente a una nueva ola de fusiones en dichos mercados, y en donde distintas aseguradoras en esta área han mostrado sus intenciones de adquirir grandes proveedores de farmacias y medicamentos, con un principal objetivo: acceder a los datos de salud de los consumidores. Tal como señaló hace unos minutos la contraparte, esta concentración consistiría en una coinversión por parte de Citrus y HE, específicamente sus negocios de Ortec y Doctorap. De acuerdo a esta autoridad, y sin tener mayor sustento en los argumentos señalados por la parte demandante, este nuevo actor tendría la habilidad y los incentivos para incurrir en 3 potenciales conductas riesgosas para el proceso de competencia, las que se desarrollarán con mayor profundidad a lo largo de esta presentación. A esto se agrega que dichos riesgos no fueron lo suficientemente compensados por las eficiencias ni por las medidas de mitigación entregadas por las partes. Por último, si bien la legislación de competencia de la República de Yajalón no hace excepciones a industrias específicas en cuanto a su aplicación, la información recabada por esta dirección concluye, entre otras cosas, que esta operación perjudicaría notablemente el acceso a este mercado de quienes gozan de peor salud. Es por todo esto que solicitamos a este honorable tribunal que desestime las imputaciones formuladas por la contraparte y se tenga por rechazada la demanda en todas sus partes, confirmando la resolución impugnada. A continuación, le doy el paso a mi colega Dominga Fantoni, quien se referirá al mercado relevante definido por esta autoridad, para luego dar paso a nuestros argumentos. Muchas gracias. Muchas gracias, colega Osa. A continuación procederé a definir el mercado relevante. En primer lugar, el mercado relevante producto se refiere a todos aquellos mercados de seguros donde Ortec se presenta como una aseguradora electrónica que se centra en la cobertura de bajo valor sinestral. Ortec ha tomado una estrategia de precios agresiva con la finalidad de aumentar su base de datos y mejorar su oferta de productos. Hoy en día, Ortec cuenta con una participación del 0,45% de las primas totales emitidas en la industria. Los productos ofrecidos son, en primer lugar, seguros con cobertura de accidentes y enfermedades, seguros con cobertura de vida y especialmente los microseguros, que son todos aquellos seguros con una cobertura de menos de 128.000 pesos mexicanos o $6.400. ¿Por qué hacemos énfasis en los microseguros? Debido a que, como podemos ver en el gráfico a mano derecha, la participación de Ortec dentro de este segmento es muy relevante, llegando a un 20% y siendo el segundo actor principal en este segmento. En cuanto al poder de mercado y la competitividad, si nos fijamos en las 2 filas superiores, podemos ver que la participación de Ortec en los seguros a nivel general no es mayor y los índices de competitividad no alcanzan puntajes altos, por lo que no hay una mayor preocupación en términos de concentración. Sin embargo, si nos centramos en las 2 filas posteriores, que se refieren a los microseguros, podemos ver que la participación de mercado de Ortec se dispara, llegando incluso al 23% en los microseguros de accidentes y enfermedades. Asimismo, el índice de competitividad alcanza puntajes bastante altos, lo que demuestra que existe una gran preocupación en términos de concentración de mercado. ¿Por qué se menciona esto? Debido a que a partir de la posición dominante de Ortec dentro de los microseguros, hay un potencial crecimiento que puede hacer que se haga relevante en términos de seguros a nivel general. Esto porque actualmente cerca de 27 millones de yajaronenses no derechohabientes tienen algún tipo de cobertura. Sin embargo, existe un total de 65 millones de yajaronenses no derechohabientes. Por lo tanto, el potencial de crecimiento es importante y significativo. El segundo mercado relevante producto son todas aquellas plataformas digitales de servicios de salud. Para contextualizar un poco, se mencionan ciertas características que diferencian este mercado de otros. En primer lugar, el dinamismo, ya que la innovación es fundamental para diferenciarse. Las externalidades de red, que se refiere a que a medida que aumenta el número de usuarios, aumenta el valor creado por el servicio.
Asimismo, las economías de escala, ya que a medida que aumenta el número de usuarios, se reduce el costo medio por usuario. Y finalmente, los datos personales, ya que un buen uso y análisis de esto puede generar ventajas competitivas importantes. Específicamente, DoctorApp actúa como un intermediario entre tres tipos de usuarios, que se refieren a doctores, farmacias y clientes. Dentro de los doctores, DoctorApp cuenta con una participación del 20% de los doctores de la República de Yajalón, con 15.000 puntos de venta en términos de farmacia y con 4.300.000 de pacientes. Algo muy importante mencionar es que DoctorApp es la única empresa digital que ofrece servicios médicos de forma privada. Y además, DoctorApp ha tenido un importante crecimiento producto de la pandemia debido a que se ha tomado una mayor conciencia de la importancia de la salud y además se han adquirido en mayor medida las plataformas digitales. En cuanto al mercado geográfico, este se refiere a toda la República de Yajalón, debido a que los servicios y productos ofrecidos son de forma digital, por lo tanto las barreras físicas pierden cierta relevancia. Además, toda la escala de los enfoques, toda la escala de la legislación y la mayoría de las políticas ha sido a nivel nacional. Por lo tanto, es a este nivel que se hace el análisis. A continuación, le doy el paso a mi colega Malca para que haga el análisis competitivo. Muchas gracias. Muchas gracias por el pase, colega Fugli. A continuación, explicaremos el análisis competitivo desarrollado por esta autoridad conforme a los artículos 72, 73 y 74 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Así, el primer riesgo, de acuerdo a la resolución, consiste en que las firmas concentradas no suministrarán la información a sus competidores de seguros. Honorable Tribunal, antes de empezar con la exposición del riesgo en estricto, es importante tener en consideración la tecnología que está detrás, y es que la Big Data no solo se trata de grandes cantidades de información, sino también de variedad, esto es, fuentes de la que se extrae, rapidez con la que se actualiza y veracidad, esto es, precisión de la información extraída, las 4 Bs. ¿Cómo se obtiene una ventaja económica con la Big Data? Pues para esto hay que tener en consideración los 4 niveles de la cadena. Recolección, en el que se extrae la data. Almacenamiento, como su nombre lo indica, se almacena. Análisis y síntesis, muy importante, pues a partir de este se extrae la metadata. ¿Y qué es la metadata? Pues no es otra cosa que la identificación de ciertos patrones de la data extraída, para luego en el 4º nivel ser utilizado para tomar decisiones empresariales. ¿Dónde participan las firmas concentradas? Pues DoctorApp principalmente se encargará de recolectar 5 tipos de información, mientras que Ortec, gracias a su tecnología de Big Data y Machine Learning, se encargará de extraer la metadata para realizar seguros tailor-made. Así, tenemos que, por habilidad, la base de datos y metadata de DRAPIS no tiene sustitutos, así como que es poco probable replicar la información recolectada por el aplicativo. Contrariamente a lo señalado por la contraparte, las bases de datos y metadata de DRAPIS no tienen sustitutos, y es que hay que atender a sus características, porque se trata de información histórica, pero que se actualiza constantemente, muy importante para el análisis de preexistencias y posibles enfermedades. También se trata de información individualizada sobre necesidades de aseguramiento y potenciales asegurados, muy importante para realizar seguros tailor-made, de acuerdo a lo que señalaron las partes en su escrito de notificación, a la par que solo a través de DoctorApp se puede recopilar este tipo de información, lo cual genera que estemos frente a una base de datos desagregada, sin sustitutos, que genera una metadata sin sustitutos. Por otro lado, es poco probable que sea replicable la información porque esta solo se puede obtener con una aplicación con las características de DoctorApp, por lo que hemos señalado antes. Así, tenemos que los efectos de red entre las farmacias y los usuarios, entre los médicos y los usuarios, que se agudizan con los beneficios que se le otorgan a los usuarios, así como a los médicos, que generen grandes costos de cambio prohibitivos, que hagan que cualquier inversionista no pueda cubrirlos, a diferencia de DoctorApp, que en su momento no tuvo que afrontar estos costos de cambio. Tenemos que, por incentivos, las pérdidas por no permitir el acceso a la información no son significativas, como bien señaló la contraparte, ya que nunca le planearon comercializarla. Sin embargo, las ganancias derivadas de no permitir el acceso son considerables. ¿Por qué señalamos ello? Ya que lo que verdaderamente genera una ventaja competitiva es la metadata. Y sin perjuicio de ello,
lo que generaría es la base de datos desagregada, que sirve para realizar seguros tailor-made. Uno no puede realizar seguros tailor-made con base de datos agregada, ya que los datos están anonimizados. Si comparamos estas ganancias con el incremento de la adhesión de los consumidores existentes, el posicionamiento en mercados con un alto grado de expansión, como lo señalaron la contraparte en el business plan, obtención de consumidores para incrementar efectos directos o indirectos de red y así aumentar los costos de cambio, así como, y probablemente lo más importante, acceso a la información del consumidor final. Estos 4 criterios son recogidos por la Competition and Market Authority, Autoridad de Competencia de Reino Unido, para analizar concentraciones en mercados digitales. Por otro lado, sobre los efectos, esta concentración generará barreras a la entrada, así como que restringirá la competencia en el mercado de potenciales asegurados. Y para ello trae caer a colación la concentración resuelta por la Comisión Europea a propósito del caso Google Fitbit, en el cual señalan que el resultado del cierre de insumos a los proveedores digitales, esto es, el acceso a los datos de los usuarios de Fitbit, genera preocupaciones de competencia. Por lo tanto, esta autoridad toma en consideración las características de los datos en el caso concreto y no a través de generalidades. A continuación, mi colega Fugli explicará el riesgo 2. Muchas gracias, colega Malca. Honorable Tribunal, el segundo riesgo que nosotros identificamos como comisión es que Ortec, al tener acceso a esta base exclusiva que le provee Doctorapp de forma desagregada, va a poder discriminar en precio a sus clientes. Primero es importante señalar cuáles son las características que tiene el mercado de seguro. El mercado de seguro existe y se adoptan seguros debido a que gran parte de la población es aversa al riesgo y por ende está dispuesta a pagar por tener una mayor certidumbre tanto de sus ingresos como de sus costos. También existen fallas de mercado que, por ejemplo, la selección adversa, que implica que el asegurador no sabe cuáles son las características que tiene el asegurado, el riesgo moral, que es cuando el asegurado, una vez que adquirió un seguro, cambia su comportamiento, y la miopía, que es cuando el asegurado no sabe cuáles son las preexistencias o las enfermedades que va a tener en el futuro debido a las acciones que toma hoy en día. Estas fallas de mercado y estas asimetrías de información son transversales a toda la industria. También las aseguradoras actualmente, a través de características individuales observables y con datos de forma agregada, fijan sus precios. La particularidad de este caso es que Ortec va a tener acceso a esta base exclusiva que le provee Doctorapp y que con eso va a poder tener la habilidad de discriminar en precios a sus clientes. Si nosotros definimos la situación competitiva, lo podríamos hacer con el gráfico de la izquierda, en donde hay personas que pagan un precio menor al costo que efectivamente tienen de salud, generando un excedente del consumidor descrito por el triángulo naranja. A su vez, hay personas que pagan un precio mayor al que incurren en sus gastos de salud, generando un excedente del productor descrito por el triángulo celeste. En esta nueva reconfiguración de mercado, donde Ortec tiene la habilidad de identificar a las personas que son más sanas, a ese tramo en particular, Ortec les va a ofrecer un precio menor, generando un excedente para Ortec descrito por el triángulo verde. ¿Qué es lo que pasa con la competencia? Bueno, la competencia va a tener una demanda residual y esta demanda residual va a ser compuesta por personas con mucho más riesgo. Eso va a implicar 3 cosas. Lo primero es que van a subir los precios y al subir los precios va a existir un efecto descreme, puesto que las personas que no puedan pagar estos nuevos precios y que sean altamente riesgosas van a tender a salir del mercado. Lo segundo, muy importante, tanto el excedente del consumidor como el excedente del productor de las otras empresas va a descender. Y tercero, y muy relevante también, las reservas técnicas que necesitan las empresas para poder operar en este rubro van a tender a aumentar, puesto que se está asegurando a personas mucho más riesgosas. Y por ende va a existir una barrera económica legal para aquellas empresas que quieran entrar en el rubro. Entonces, ¿cuáles son los incentivos que va a tener Ortec en ese sentido? Primero, efectivamente va a entrar con una estrategia agresiva en precios a los nuevos usuarios, particularmente aquellos más sanos, pero esto en el corto plazo, cosa de posicionarse aún más dentro del mercado de los microseguros. Lo segundo, el rediseño de los seguros ocupando la miopía del usuario. Como Ortec va a tener la información de los usuarios, incluso va a poder predecir mucho mejor cuáles van a ser las preexistencias que van a tener esto y, por ejemplo, se van a subasegurar ciertas preexistencias que la población no considere que sean las que va a sufrir. Y en ese sentido podría empeorar la calidad de los seguros.
Y por último, también van a haber contratos de exclusividad entre Ortec y Doctor App, en donde personas que estén en una plataforma van a estar en ambas plataformas, por ejemplo, a través de la combinación de programas Wallet, lo que va a implicar que va a aumentar la base de datos que tiene actualmente Doctor App. Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos que va a tener esta discriminación? Primero, el aumento de la desigualdad de salud y de jalón por el efecto de descreme que les mencioné anteriormente. Lo segundo, va a haber una menor posibilidad de competencia, sobre todo en el tramo de las personas más sanas, puesto que es Ortec quien la identifica y no la competencia. Lo tercero, actualmente la información es accesible para todos, pero la particularidad es que Ortec va a tener acceso a esa información y a la de Doctor App, lo que va a implicar efectivamente una ventaja competitiva, puesto que se va a poder adelantar al comportamiento que van a tener las otras empresas. Y esto, el último punto, quiero hacer hincapié en esto, esta discriminación no implica una baja sustancial de los precios, puesto que Ortec, una vez que tenga un mayor poder de mercado, va a poder discriminar a todos los clientes, quedándose con todo el excedente del consumidor. Ahora los vuelvo a dejar con mi colega Malca, que les va a explicar el riesgo 3 y el cierre. Muchas gracias por el pase, colega Fugli. A continuación explicaremos el tercer y último riesgo identificado por esta autoridad, consistente que Doctor App infringiría la norma de la Ley de Datos Personales. Honorable Tribunal, antes de explicar el riesgo en estricto, tenemos que tener en consideración cuál es el rol de la Ley de Datos Personales en el análisis de competencia. Y es que nosotros no vamos a declarar una infracción, sino utilizaremos la Ley de Datos Personales como un parámetro, como un estándar para medir la calidad del bien. ¿Y cómo es ello? Dado que la privacidad es una cualidad del bien y como tal puede ser deteriorada o incrementada. En consecuencia, una vulneración de la Ley de Datos Personales implica una degradación de la privacidad y por ende de la calidad. Así se justifica su inclusión en el análisis de competencia. Por lo tanto, tenemos que forzar a los usuarios a otorgar su consentimiento para un uso distinto al que fueron dados, de acuerdo con el artículo de la 10 de la Ley de Datos Personales, equivale a una degradación de la calidad del producto. Además, tenemos que, por habilidad, Doctor App es el único aplicativo de plataformas de salud de Yajalón, ya que es la única plataforma digital de servicios de salud. Existen altas barreras a la entrada generadas por los efectos de red. Los competidores que intentaron ingresar al mercado fueron expulsados y los que no fueron adquiridos por esta empresa. Tenemos que, por otro lado, los incentivos. Es poco probable que una mayor invasión en la privacidad de los usuarios afecte los ingresos de Doctor App. Además, si se comparan con las ganancias exorbitantes que se reflejarán con una mayor rentabilidad generada por la venta de seguros Ortec. Señalamos ello ya que las prácticas de data oculta, que es un término acuñado por la profesora Catherine Kemp, suceden cuando este tipo de empresas ocultan los costos derivados de entregar sus datos personales. En ese sentido, el consumidor no sabe qué significa, cuáles son las consecuencias de darle los datos personales a otra firma. Finalmente, sobre los efectos, la degradación de la privacidad sí afecta el proceso competitivo, porque este tipo de prácticas genera que el consumidor no se acostumbre a valorar sus datos, que no internalice estos costos, que no sepa cuánto le va a costar dar sus datos, lo cual genera que aquellas firmas que se intenten diferenciar por políticas amigables de privacidad no pueden hacerlo, excluyéndose del mercado y generando que el consumidor siempre tenga bienes de menor calidad. Finalmente, respecto a las eficiencias, estas deben cumplir con ser oportunas, probables y suficientes para contrarrestar la restricción, así como ser inherentes a la concentración. En el presente caso, estamos frente a una eficiencia genérica, poco detallada a través del producto, y a la cual no han explicado por qué esta solo puede ser adquirida a través de esta concentración. Asimismo, tenemos en consideración que la eficiencia alegada no supera los 3 riesgos identificados por esta autoridad, ya que la supuesta eficiencia es solo el corto plazo. Tenemos que mirar un horizonte más amplio, y es que en el largo plazo, esta firma va a aumentar los precios después de que las otras aseguradoras salgan de mercado, lo cual excluirá a consumidores a que puedan acceder justamente por este efecto de descreme originado por los seguros tailor-made. ¿Y cómo se pueden evitar estos seguros? ¿Cómo se generan estos seguros tailor-made? Gracias a la base de datos desagregada, que le permite identificar a los usuarios y así conocer cuáles son sus persistencias, costos y demás. De esta manera, la única condición posible para mitigar estos riesgos es posible. En ese sentido,
no le queda otra opción a la autoridad que denegar la concentración debido a que los tres riesgos superan la eficiencia delegada y no existen condiciones suficientes para mitigarlos. En consecuencia, honorable tribunal, solicitamos que se declare infundada la demanda en todos sus extremos y se confirme la resolución impugnada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora me gustaría comenzar con la etapa de réplica. Entonces, en el mismo orden que comenzaron, les cedo la palabra al agente económico para que pueda hacerlo. Señoras y señores del tribunal, la comisión se refiere a la expertise y eficiencia de los agentes económicos como un factor negativo para la competencia. Esta ventaja competitiva debe ser vista más bien no debe ser vista como un desincentivo para el ingreso de nuevos competidores. Todo lo contrario, debe llevar naturalmente a la innovación de nuevos agentes económicos que dinamicen la competencia con nuevas ofertas. En relación a los mercados relevantes delimitados por la Comisión, que cabe resaltar son segmentos y no mercados en sí mismos, no se ha podido demostrar en ninguno no solo un grado importante de concentración, sino que tampoco una posición de dominio contundente por parte de los agentes económicos que den pistas de que la operación corresponde a un riesgo a la competencia. Resaltamos que el segmento de microseguros representa solamente un 2.24% de las primas emitidas en el mercado. Es evidente que la intención de la comisión es desviar la atención de los mercados relevantes a este segmento de la cancha. La misma comisión reconoce que existe una enorme cantidad de potenciales asegurados en su documento. Estamos de acuerdo con ello. Y además, estamos de acuerdo en que dicha demanda deberá ser cubierta naturalmente, como se indicó antes, por nuevos competidores. Recordemos que los datos de los potenciales asegurados con los que cuenta la aplicación no representa ni un 20avo de estos en consideración a la población de Yajalón, que es equiparable a la de México. La comisión se refiere también, y coincidimos en esto, a que la ventaja competitiva de los agentes económicos es de sintetizar y analizar los datos de manera que se obtenga una metadata que permita tomar sobre ello decisiones comerciales, la estrategia comercial del agente económico. Sin embargo, en lo que discrepamos es que no se puede castigar a las empresas pretendiendo que alcancen dicha data desagregada a sus competidores. El intercambio forzoso de esta tiene el potencial de desincentivar la competencia dentro de un mercado existente. Si las empresas saben que pueden acceder fácilmente a los frutos de inversiones de otras empresas, entonces también tienen menos incentivos para innovar por sí mismas y, en cambio, tienen un mayor incentivo para aprovechar los esfuerzos de sus competidores. Le cedo la palabra a mi compañero Yere. Muchas gracias. Asimismo, señores magistrados, la comisión está omitiendo más de lo que nos dice. Dicen que es poco probable que ingrese un nuevo competidor que sea capaz de replicar la información del aplicativo. Sin embargo, omiten en señalar que, debido a la emergencia sanitaria del COVID-19, muchas clínicas han estado ofreciendo servicios de telemedicina y a la vez servicios farmacéuticos. Como menciona el informe del Banco Interamericano de Desarrollo publicado este año, desde inicios de la pandemia del coronavirus, los servicios de telemedicina han aumentado en interés y en uso. Dicen que existen altas barreras de entrada relacionadas a las exigencias de capital. Sin embargo, omiten en señalar que los servicios de telemedicina han estado siendo ofrecidos y promovidos por clínicas particulares que poseen cierto capital y respaldo económico, lo cual les permite realizar cualquier inversión en el mercado de plataformas digitales. Además, debido a que las clínicas son uno de los principales entes privados que han estado brindando servicios de salud, estos han podido tener acceso a información de historiales clínicos, así como acceso a los diversos medicamentos que utilizaron o necesitaron sus pacientes. Por lo tanto, todo lo previamente mencionado, claramente le da mucha facilidad para que las grandes empresas, es decir, las clínicas particulares, puedan replicar y mejorar la información que haya podido ser recopilada hasta ese momento por Doctor A. Dicen que existen altas barreras de entrada relacionadas con los efectos de red. Sin embargo, omiten en señalar que debido a los rápidos cambios en la tecnología y al hecho de que el negocio de plataformas puede competir sin depender de ningún tipo de hardware, los usuarios pueden tener bajos costos de cambio. Vale decir que la historia de redes sociales sugiere que el tamaño no necesariamente es una garantía de dominio y afianzamiento del mercado. Por ejemplo, MySpace, que superó a Google en términos de número de visitas al sitio web en 2006, fue rápidamente reemplazada por Facebook y posteriormente rechazada. En segundo lugar, la inestabilidad de los efectos de red suele llevar a los usuarios a elegir plataformas en lugar de ceñirse a una única. Por ejemplo, es común que pasajeros y conductores usen Uber, Cabify o Didi. Este multi-homing aumenta las presiones competitivas sobre las plataformas. Finalmente, omiten en señalar que los mercados sujetos a efectos de red
no son intrínsecamente menos competitivos. La teoría económica muestra que, aunque los efectos de red pueden proporcionar a las empresas ventajas competitivas significativas dentro del mercado, los mercados con efectos de red pueden producir una intensa competencia entre mercados que compiten por el mercado. En otras palabras, las empresas compiten intensamente por convertirse en la solución que la mayoría de la gente elige. Y es la promesa de las recompensas que vienen con ese puesto de lo que crea ese incentivo para que las empresas asuman riesgos descomunales para invertir en el desarrollo de productos y servicios innovadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues le cedo la palabra al otro equipo para que puedan realizar su réplica también. Muchas gracias, honorario tribunal. En primer lugar, la contraparte hace un análisis de participación de mercados considerando a todo el mercado de seguros. Esto es incorrecto debido a que los microseguros no son el mismo producto que los seguros. Esto debido a que el valor de la cobertura que puede alcanzar ambos son sustancialmente distintas. De hecho, podríamos estar considerando la cobertura de un brazo roto con la cobertura de un largo tratamiento de cáncer. Y podemos ver que esos no son productos similares. Además, el perfil del consumidor de microseguros puede ser muy distinto en términos de poder adquisitivos del consumidor de seguros y puede que no pueda costear un seguro a nivel general. Por lo tanto, no son sustitutos cercanos. De esta forma, si bien los microseguros pueden ser sustitutos de los seguros no son sustitutos de los microseguros, por lo que el análisis de participación de mercado debe ser considerado forma parte. Además, la contraparte dentro de su escrito menciona que Ortec no hará discriminación de precios debido a que quiere homologar sus primas. Sin embargo, en esta presentación plantea que sí discriminará y que esta discriminación será beneficiosa, por lo que la contraparte presenta una grave confusión en argumentos. Le cedo la palabra a mi colega Osa. Muchas gracias. Su señoría, me quiero referir brevemente a lo que ellos señalaron en su número 10 del requerimiento de información, que en esta operación no hay barreras de entrada adicionales a los que existen en otra industria. Incluso ellos mismos mencionaron ciertos criterios que tiene la OCDE. Bueno, no tomaron en cuenta las mismas barreras que la OCDE señala para este tipo de mercados digitales y que acá sí tienen cabida. En primer lugar, en ningún momento hicieron alusión a los descuentos por fidelización a través de su programa Wallet, que esto, si bien muchas veces puede ser pro-competitivo, en este caso particular, considerando la posición de dominio de la empresa, la posición que poseen sus competidores, el alcance de la conducta implicada, claramente sí es una gran barrera de entrada, sobre todo si es un mercado sensible, con datos sensibles, y que puede tener promociones para las consultas o costos de medicamentos. En segundo lugar, los efectos de red. Si bien acá la misma autoridad señala que se compite por acaparar el mercado. Y si bien los efectos de red plantean relativamente muy pocas dificultades los primeros en llegar, son los segundos en llegar, pero doctora Piesta, pero son los segundos en llegar los que no solamente tienen que ofrecer un mejor producto, sino que además tienen que superar estos enormes efectos de red. Tampoco se consideraron los costos de cambio, considerando nuevamente los datos sensibles. En cuarto lugar, los datos. Ellos consideran que muchas veces puede ser pro-competitivo, y esto es cierto, los datos pueden ser pro-competitivos cuando en el mismo mercado se encuentra y están disponibles una serie de datos que se pueda comprar cuando estos datos no son únicos. En este caso particular, y lo que ha dicho la literatura reciente, no solo se tiene que considerar el volumen de la data, sino que también las mejoras que pueden producir en los productos, cómo se transfieren los aprendizajes de los datos entre los usuarios, si se excluyen los competidores, los usos de datos similares, entre otras cosas. En segundo lugar, esta base de datos, ellos señalan que es construible. Por ningún motivo es construible, porque no solamente se evita la información individualizada que tiene cada aseguradora, sino que también, doctora, agregan información adicional a lo que ya tienen las bases de datos de los seguros. Ellos mismos señalaron en el Business Plan, en su página número 4, que además agregan los costos de los medicamentos, la base de datos de los pacientes, los costos de los tratamientos, entre otras cosas, datos que las aseguradoras no tienen hasta este minuto, y que no solamente tratan de diseños de seguros o de problemas de catástrofes, entre otras cosas. En cuanto a la incompetencia de la comisión, y señalar gravemente que no tenemos competencia para determinar la infracción a la ley de protección de datos, en primer lugar, su señoría, acá es importante que no estamos buscando acá una infracción a la ley de protección de datos. Es más, reconocemos que existe un órgano sectorial en cuanto a su competencia en esta materia de datos. Pero aquí hay un caso distinto. Aquí hay una degradación a la privacidad, hay una reducción en la calidad, se afecta al producto.
tal como señaló Facebook, la agencia de competencia alemana, y como lo confirma el Tribunal Superior, hay una pérdida de control sobre sus propios datos. Y esto no es solamente algo futuro, que nosotros no sabemos si lo van a hacer o no, porque ellos mismos señalaron en sus cláusulas de consentimiento que sí se puede modificar este consentimiento dado originalmente por los usuarios, en que se puede modificar que no solamente se le dé a los terceros que pertenecen a este gobierno corporativo de la empresa, sino que eso se puede modificar, y lo señalaron ellos mismos. Es por todo esto que realmente sí existiría una infracción. Y por último, referirme a que si bien el análisis preventivo que tiene la autoridad de fusiones busca generalmente, o sea, siempre busca evitar que se produzcan conductas riesgosas, porque las fusiones son para siempre y porque después son muy costosas socialmente de desmantelar y muy difíciles de detectar. Es por esto que acá buscamos que se rechace la operación y no se lleve a cabo este juicio de nulidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos equipos. Pasaríamos a la etapa de conclusiones de la misma manera. Por favor, le cedo la palabra al agente económico para que pueda realizar las mismas. Cuentan con 5 minutos. Muchas gracias. Señores miembros del tribunal, Edward Dewing, profesor de economía de la Universidad de Yale, tenía una frase pegada en la puerta de su oficina dirigida a sus alumnos que rezaba más o menos así: In God we trust, all other bring data. Esto es, confiamos, tenemos fe en Dios, todos los demás deben traer evidencia. Y ese es el gran problema de este caso, que la comisión pretende que confiemos en sus análisis, que acojamos una conclusión a la cual han llegado presumiendo mucho, partiendo de muchas premisas no exactamente corroboradas, pero omitiendo la data, omitiendo la información, omitiendo la evidencia existente, omitiendo la realidad comercial. Lo cierto es que la comisión ha pretendido resolver este caso en base a dichos y no a hechos. Primer dicho, que la base de datos sería irreplicable, cuando el hecho es que el volumen de datos que tiene la base de datos de Doctorap conforme a la población referencial de Yajalón sigue siendo minúsculo, abarcando apenas al 3.9% de la población nacional. Además que ya existen otras empresas dedicadas a vender bases de datos aseguradoras y la existencia de otros agentes potenciales, como ya hemos mencionado, las clínicas y los organismos de telesalud, que podrían tranquilamente entrar a competir y finalmente sustituir a Doctorap. El segundo dicho, la comisión ha señalado finalmente que no podríamos, que la violación de datos personales sería algo inminente y que finalmente esto podría afectar la calidad del producto. Cuando el hecho es que esta cuestión, si fuera real, cosa que negamos, no sería el resultado de la operación, porque el día de hoy ya Doctorap es el único agente de su clase y jamás ha sido sancionado por infracción alguna de la normativa de datos personales. Nuevamente, la empresa no tiene incentivos porque no vende base de datos, no vende publicidad, como para intentar torcer o cambiar de manera segregado que pueda perjudicar a los consumidores el consentimiento por el cual se ha planteado en un momento inicial. Tercer dicho de la comisión, el haber señalado que la discriminación de precios podría finalmente perjudicar a los consumidores, cuando el hecho es, como ya hemos señalado, que a corto plazo esto es improbable y aún a largo plazo esto podría generar algunas eficiencias. Finalmente, la reducción de la estructuración de riesgo va a permitir reducir los costos y ofrecer seguros a menores precios. Por defecto, los seguros a menores precios están dirigidos a la población con menos recursos. En consecuencia, se va a ampliar la base de datos del mercado, se va a permitir que muchas personas tengan acceso a la salud finalmente y al aseguramiento, y además va a permitir o va a apoyar en cuestiones de transparencia. ¿Por qué? Porque Doctorap es un aplicativo de ingreso libre y por consecuencia esto va a determinar que existan conocimientos respecto de los precios, respecto de las condiciones, y va sin duda a redundar en un beneficio social general. Señores miembros del tribunal, finalmente hay una cuestión adicional que debe ser considerada, y es el hecho de que si denegar una operación de concentración en 6 páginas ya era sorprendente, pretender modificar la motivación de la resolución por la vía de la apelación ya es sencillamente increíble, puesto que hay cuestiones tocadas por la comisión, como el tema de microseguros, que no son ni mencionados en la resolución final, que han señalado expresamente que constituye un mercado distinto, pero que no ha sido parte de la definición de mercado relevante que el día de hoy hemos impugnado en la resolución de pleno, lo cual nos pone sin duda en una situación de indefensión, porque estamos aquí impugnando un acto del poder público que ha sido motivado y emitido en un momento dado del tiempo, y por la vía de la apelación se están introduciendo variables adicionales que no han sido parte de la decisión que está siendo impugnada. ¿Cómo se puede esperar que introduzcamos la lista de microseguros si es que nuevamente ese no ha sido considerado en las 6 páginas de resolución y el poco más de 2 párrafos que haya dedicado al mercado relevante? Finalmente, señores miembros del tribunal, este caso incorpora sin duda muchos elementos complejos, pero al final del día se responde con una pregunta sencilla. ¿Qué es más probable que ocurra? El estándar de prueba termina siendo la ponderación de probabilidades y la pregunta que hay que hacernos es ¿qué es lo más probable que ocurra? ¿Es probable que Ortec, este agente minúsculo en participación en términos de primas en el mercado nacional de Yajalón,
que si no fuera parte de esta operación no saldría ni en los gráficos porque estaría en el rubro de otros, puede a largo plazo monopolizar y someter el mercado de seguros, o si por el contrario, los agentes que ya existen que lo superan en más de 10 veces en tamaño y financiamiento, probablemente generen una respuesta real e inmediata a esta operación y lo que va a disciplinar su mercado, pues finalmente Ortex se encuentra sometido a una presión competitiva importante. ¿Qué es más probable que ocurra? Que esta base de datos que reúne apenas el 3.9% de la población nacional termine siendo una cuestión totalmente irreplicable, o por el contrario, los distintos agentes como las empresas que ya venden bases de datos, como las clínicas, como la integración de otro tipo de bases de datos distintas, como podría ser la de las redes sociales, que ya tienen información sociodemográfica, que es utilizada como en el algoritmo de estructuración de costos, sea finalmente un sustituto de esta base de datos. Lo más probable es que esto no sea así, lo más probable es que este riesgo realmente sea injustificado y finalmente queremos hasta ello reiterar que solicitamos a esta comisión, a este tribunal, que crea la unidad de resolución de pleno, que en consecuencia permita la operación de concentración aquí solicitada, para así lograr que sigamos innovando y permitir que el mercado de seguros vaya hacia el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora les cedo la palabra a la comisión para que puedan formular sus conclusiones. Muchas gracias. Honorable Tribunal, no cabe duda alguna de que el aumento exponencial de los mercados digitales, traído consigo por la disrupción tecnológica de estos últimos años y ciertamente exacerbado por la reciente crisis sanitaria del COVID-19 y sus consecuenciales confinamientos, presenta grandes desafíos para la autoridad de libre competencia. De hecho, la experiencia comparada así lo ha demostrado. Hoy en día, la mayor parte de los esfuerzos sancionatorios y regulatorios en la materia están siendo orientados en este sentido. Y es que las particularidades de los mercados digitales, a saber, los efectos de red, el dinamismo de la innovación, las enormes economías de escala y la importancia de los datos personales. Este último punto, como pudimos establecer a lo largo de la presente audiencia, juega un rol fundamental en el presente caso, hace necesario actuar con particular recelo a la hora de velar por el proceso competitivo. Y ciertamente, en lo que acá particularmente nos convoca el día de hoy, cuál es el control de operaciones de concentración. El objeto de esta comisión de competencia, en virtud de lo consagrado por el artículo 15 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, es el de garantizar la libre concurrencia y competencia económica en los mercados, así como prevenir, investigar y combatir monopolios, concentraciones y demás afectaciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Más aún, esta comisión tiene un mandato legal expreso, contenido en el artículo 66 de la misma norma, consistente en prevenir todas las barreras a la libre concurrencia y competencia económica mediante todos los procedimientos establecidos en la presente ley. De modo tal que uno se pregunta a qué incompetencia podría referirse la contraparte en este punto. En este sentido, esta autoridad considera que los mercados deben ser competitivos de manera tal que no se utilicen medios ilegítimos para alcanzar, mantener ni incrementar poder de mercado. Esto en desmedro de competidores, sean actuales o potenciales, consumidores y, en definitiva, el proceso competitivo en sí. Este último punto, la competencia, el proceso competitivo, es el bien jurídico protegido por la Ley de Competencia Económica de Yajalón. No solamente el supuesto aumento del bienestar de los consumidores, ni mucho menos la innovación. Honorable Tribunal, hoy no venimos a emitir juicios demonizadores, ni mercados digitales, ni de recolección y uso de datos, ni mucho menos de la operación de concentración. Estas últimas pueden significar enormes beneficios de la mano de la eficiencia económica generada, las cuales, eso sí, nunca deben ir en desmedro ni de competidores, ni de consumidores, ni del proceso competitivo en sí. Es mediante esto que nosotros entonces la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué es lo que realmente ocurrirá con la materialización de la operación de concentración puesta en conocimiento de este honorable tribunal? En primer lugar, nosotros identificamos que las firmas concentradas no suministrarán la información a sus competidores en el ramo de seguro. Esto, de la mano con que sea muy poco probable de que entre un nuevo agente en el mercado de plataformas digitales de salud capaz de replicar la información recolectada por el aplicativo, significará una adquisición dominante virtualmente insoslayable, lo cual a su vez generará una concentración económica muy difícil de superar. En segundo lugar, Ortex tendrá acceso a una base de datos exclusiva. Esto le permitirá discriminar a potenciales asegurados tanto en primas, sumas aseguradas como en deducibles, lo cual a su vez tendrá graves consecuencias. En primer lugar, una mayor desigualdad en el acceso a la salud. En segundo lugar, una menor competencia en el segmento de individuos sanos. Y finalmente, una expulsión del mercado de individuos con enfermedades costosas o de alto riesgo, es decir, los consumidores más vulnerables. Finalmente, pero no menos importante, nosotros identificamos que Doctor App vulneraría los derechos establecidos por la Ley de Protección de Datos Personales.
En concreto, exponiendo al consumidor a prácticas que le induzcan a tomar decisiones potencialmente perjudiciales y, en definitiva, degradando el proceso competitivo. Cabe recordar en este punto que existe una directa vinculación entre la protección de datos personales, la degradación de la privacidad y el proceso competitivo, en virtud de lo cual nosotros sostenemos la pertinencia de su análisis en esta sede. Un punto definido por la contraparte en la presente audiencia llama poderosamente la atención. Creo que todos acá podemos estar de acuerdo respecto a que el paisaje de plataformas digitales actualmente dista enormemente de aquel en cuyo contexto Facebook desplazó a MySpace. Hoy en día la literatura especializada está conteste en que estos mercados pueden ser de aquellos denominados winner take all, similares a los monopolios naturales, en cuyo contexto los efectos de red actuarían de modo similar a barreras de entrada, las cuales solo tendrían que ser sorteadas del segundo entrante al mercado en adelante, no en cambio así por el primero, como sería el caso de la doctorado en el presente caso. A este respecto, me refiero particularmente a un paper titulado Antitrust in Digital Platforms de Herbert Hodenkamp del año 2020. No cabe duda que los mercados competitivos mejoran la calidad de vida de las personas. La evidencia económica así lo sugiere, y es probablemente aún más cierto en los mercados de análisis, puesto que dice en directa relación con posiblemente el bien más preciado para las personas, su salud. Es por todo lo anterior, honorable tribunal, el mercado relevante del modo que ha sido definido por esta autoridad y el análisis competitivo realizado con posterioridad en virtud de las facultades otorgadas a esta misma por la ley de competencia económica de Yajalón, particularmente los artículos 72, 73 y 74 de la misma, es que nosotros solicitamos que la presente demanda del juicio de nulidad sea desestimada en todas sus partes, confirmándose en definitiva la resolución impugnada que rechazó la materialización de la presente operación de concentración. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ambos. Habiendo concluido, si ahora el jurado desea realizar preguntas, ya sea a algún miembro del equipo en particular o al equipo en general, pues puede hacerlo y comenzamos con esta etapa de preguntas. Una pregunta para los dos equipos. Se ha mencionado en la audiencia que existen empresas que comercializan bases de datos que podrían ser sustitutas de la base de datos de la empresa concentrada. Entonces, una pregunta primero para los notificantes. ¿Dónde están las eficiencias inherentes a esta operación relacionadas con la base de datos involucrada en la operación, que la diferencia de la posibilidad de adquirirlas en el mercado? Y para la agencia, si ha hecho un análisis profundo respecto a si estas bases de datos efectivamente son sustitutas o pueden serlas de la base de datos involucrada en la operación. Ok, muchas gracias. Y sin perjuicio de que mis compañeros me puedan complementar si lo estiman necesario, la eficiencia, en sencillo, la eficiencia vinculada a la base de datos de doctorado puntual se encuentra en la particularidad que ha tenido este aplicativo debido a su crecimiento en los últimos años y la información pormenorizada que concentra. Si bien, como hemos señalado claramente, existen empresas que venden base de datos aseguradoras, finalmente estas empresas, pese a que no obran en el expediente mayor información al respecto, reúnen base de datos de manera general que podrían servir como insumo para poder construir el volumen de datos que podría llevar a los agentes eventualmente a poder tener esta ventaja que representa la base de datos de doctorado. Es decir, podría ser necesaria para construir estas, pero sin perjuicio de que la base de datos de doctorado sigue siendo, por sus particularidades, por la cantidad de usuarios que concentra, por su calidad de unicorn dentro de los aplicativos de salud y los tres lados de información que puede concentrar por su calidad de único agente, sigue siendo una que deviene como una ventaja competitiva importante y que termina siendo generando eficiencias a efectos de estructurar la operación comercial de seguros. Gracias. Sí, ¿Y la agencia? Sí. ¿Podría repetir su pregunta, por favor? Que si realizaron un análisis pormenorizado
de la posibilidad de que estas bases de datos que están siendo comercializadas por empresas a compañías de seguros, de alguna manera pueden sustituir fácilmente la base de datos de Doctor App. Y en ese sentido, implicar una mitigación sustancial de los riesgos de la competencia. Perfecto. Para eso hay que tener en consideración cuál es el objetivo de la concentración. El objetivo de esta concentración es realizar seguros tailor-made. ¿Qué significa ello? Que son seguros personalizados, seguros en los cuales es necesario conocer al individuo al que se le está vendiendo. ¿Por qué? Y esto en estrecha relación. ¿Por qué no pueden utilizarse otras bases de datos? Porque las bases de datos a las cuales tienen acceso el resto de aseguradoras, de acuerdo con el expediente, primero, es de acceso universal para todos, y segundo, es una base de datos agregada, no es una base de datos desagregada. Es por ello, si queremos comparar este tipo de base de datos, tenemos que estar frente a una base de datos desagregada. Y aun cuando estemos frente a una base de datos desagregada, puede ser elaborada por otro tipo de instituciones, tenemos que tener en consideración información que recopila Doctor App. Y es que Doctor App recopila clientes con necesidades de aseguramiento, características e historial de potenciales asegurados, costos médicos y efectividad de tratamiento por enfermedad, así como la incidencia de padecimientos y finalmente información de costos de medicamentos. Todo este tipo de información, si bien podría ser recopilada por otro tipo de agentes, va a ser muy costoso, va a ser mucho más caro que lo que realiza Doctor App, ya que su principal giro de negocio no es vender las bases de datos, sino recolectarla, así como en el caso que se menciona que mencionó la contraparte entre Apple y Shazam. Este tipo de información o la data que recolectaba era data recopilada a propósito de la realización de sus negocios y no consistía necesariamente el producto final, a diferencia de otras firmas que sí se encargan de vender bases de datos. En conclusión, para que una base de datos pueda ser sustituta de la base de datos de Doctor App, primero tiene que ser desagregada, cosa que no cumple ningún otro tipo de bases de datos de acuerdo con los hechos del expediente. Y segundo, tiene que reunir 5 características. Y tercero, el costo al cual Doctor App recopila esta información es muy bajo. Muchas gracias. Y si me permite agregar algo, su señoría, que en cuanto a respondiendo a su pregunta, el análisis que hizo esta autoridad, si bien fue muy minucioso, en primer lugar, porque el mismo business plan que los notificantes nos entregaron en su página 4 serían las diferencias que entregaría la base de datos de Doctor App y la base de datos que en general entrega los seguros, y se puede apreciar todas las diferencias y por qué no tendría sustitutos. Y también hicimos un análisis jurisprudencial, por ejemplo, el caso Shazam Apple, que también la Comisión Europea volvió a ratificar otros argumentos que ya había mencionado anteriormente, que en ese caso se consideraba que los datos no eran únicos en el mercado porque, por ejemplo, no eran la base de datos más completas del mercado, o porque se generaban a una menor velocidad o con menor participación de los usuarios, o que incluso muchas veces no era considerado un activo estratégico para los mismos notificantes. Todas esas características que la Comisión Europea y en general la jurisprudencia ha determinado para que sí se consideren que hay sustitutos en el mercado, en este caso particular no fueron dados. Por lo tanto, tanto por la jurisprudencia como por la información recabada por la autoridad y por las entregadas por las partes, no se puede decir que existen verdaderamente sustitutos de los datos entregados. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. ¿Algún otro miembro del jurado cuenta con otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. El agente económico habla de la transparencia en los precios. Me gustaría que argumentaran un poco más en ese sentido y me gustaría saber la comisión qué es lo que piensa, ¿no? de este argumento. Muchas gracias. Respecto a la transparencia en los precios, sí sostenemos que va a existir ello debido a que Doctor App, si bien no se va a beneficiar tan directamente como se va a beneficiar Octec, finalmente sí va a haber también su calidad, su posición fortalecida debido a la conexión que va a tener con Ortec, y esto sin duda también va a determinar un crecimiento de ello. Entonces, dado que Doctor App es una aplicación de ingreso libre, de ingreso público, porque más allá de la consignación de datos no se requiere ningún costo adicional de los usuarios conforme obra en el expediente, esta aplicación también permite que los consumidores puedan hacer una discriminación respecto de los precios que existen en el mercado de servicios médicos y de productos farmacéuticos, por lo que el fortalecimiento de la base también redunda finalmente en la eficiencia social porque permite que haya más transparencia, porque va a haber más información y más consumidores
al tanto de cuáles son los distintos precios que ofrecen los distintos agentes del mercado de Yajalón. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es importante señalar que esa es una característica que tiene Doctorapp como empresa y como plataforma, y no es una característica que inherentemente el joint venture va a provocar, ¿sí? Y en ese sentido, lo que nosotros decimos es que finalmente este joint venture lo que va a hacer es que efectivamente existe esta información que provee Doctorapp y que es Ortec quien finalmente va a tomar la información del mercado en general y también la información particularizada de cada una de las personas para realizar esta discriminación de precios. Entonces, en ese sentido, que Doctorapp sea una plataforma importante dentro del mercado es algo propio de Doctorapp y es una característica inherente de ello, y en ese sentido está bien, ¿sí? Es parte de su innovación y la innovación que han generado en todos estos años. Muchas gracias. Perfecto. ¿Tenemos alguna otra pregunta o podemos dar por concluida esta audiencia? No hay más preguntas por acá. No hay más preguntas tampoco, por mi parte. Ok, perfecto. Carlos, ¿alguna pregunta? No, muchas gracias. Felicidades a ambos. Pues muchísima suerte a ambos equipos. Pues ojalá les vaya muy bien, mucha suerte, y les pediré muy amablemente ahora que abandonen la sesión para que el jurado pueda deliberar. Bravo a todos, chicos. Muy bien. Muchas gracias. A los dos Gracias equipos. y felicidades al otro Muchas equipo, lo han hecho muy bien.